Hola a todos y todas, bienvenidas a un capítulo más de Zarabanda TV, la tele de Rivas. Hoy tenemos una artistaza en plató, criada en Rivas, canta, compone, escribe, dibuja y además muchos la conoceréis porque ha hecho mucha divulgación de poesía en sus redes sociales. Además, acaba de estrenar un poemario que nos presentará hoy. Hola, Clara Carusa. Hola, muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy contenta. Muchas gracias por venir. Mucha gente te conocerá por Clara Carusa, pero ¿quién está detrás de ese perfil? ¿Quién es Clara? Pues yo soy una artista multidisciplinar, en realidad. Siempre me he educado en artes desde que era pequeña, iba a la escuela de música de aquí del municipio, hice danza de pequeña, hice teatro, entonces siempre he tenido mucha inquietud artística, o mucha inquietud en general, y eso ha ido saliendo a través de experimentar diferentes artes. Y en concreto ahora estoy muy centrada en la poesía y en la canción de autor. No siempre ha sido así, entiendo que no sé si iba por épocas o empezaste con la poesía, que es lo que lo ha petado en redes. Yo estudié comunicación audiovisual y entonces trabajé en cine porque la fotografía para mí era como el arte que más me gustaba desde adolescente. Pero luego siempre mantuve la danza y el teatro muy cercano a mí, siempre tuve experiencias con eso y entonces a través de eso empezó a llegar la experiencia a través de la palabra y de los textos. Es verdad que yo siempre había escrito textos, pero no poéticos, y fue ya pues alrededor de 2019 me di cuenta de que tenía muchos textos en prosa y en poesía que estaban muy escritos para ser compartidos, y entonces a partir de ahí empezó como mi camino a través de la poesía y del verso. Los que te conocen saben que haces muchas cosas, fotografía, ilustras también, escribes. ¿Cuál es el hilo conductor de todo tu trabajo? ¿Qué tienen en común? Pues la verdad es que voy cambiando mucho la temática según lo que me va atravesando un poco la vida, las cosas que me van pasando, pero yo creo que hay un foco común a todas las artes o a todos los proyectos que he tenido, que tiene mucho que ver con lo que hay en la cotidianidad de la vida, o lo que hay entre los momentos cotidianos, ¿no?, que recuerdas, pues ese entre medias, que no siempre es muy visible, es lo que más me llama la atención, no solo de mi propia vida, sino observarlo en las vidas de los demás, ¿no?, como sacar esa cosa oculta que hay ahí y hablar de ella y ponerla sobre la mesa, cosas más bonitas o más dolorosas, pues depende, ¿no? Precisamente en esta línea una de las cosas que haces es ir al rastro muchos domingos a improvisar poesía, que la gente te pida un tema o te cuente algo y tú improvisas un poema. ¿Qué te suelen pedir? La gente pide muchísimos poemas de amor y muchas veces incluso se sientan al lado, ¿no?, porque llevo una silla donde se sientan para contarme su historia, para darme su palabra, y se disculpan porque es muy típico y a lo mejor estás harta de escribir, pero es que me parece que al revés, que me pidan tantos poemas de amor no quiere decir que sea siempre el mismo poema. Todas las historias detrás de esa idea son diferentes, tienen un enfoque distinto y siempre son muy inspiradoras. Entonces es verdad que el amor es el tema por excelencia, y sobre todo me piden muchísimos poemas para regalar o de amor propio, ¿no?, como de hacerse un regalo a sí mismo. A mí me devuelve la fe en la humanidad, de verdad, porque es algo que es una performance que empezó para mí con la intención de visibilizar la poesía, ¿no?, solo con ponerme en la calle con el cartel de se escriben poemas, que la gente se acordara de que la poesía existe, y a través de ello me he dado cuenta que retorna en mí muchísima más riqueza y vamos, es que estoy deseando hacerlo cada semana, básicamente. Oye, pero qué responsabilidad transformar los sentimientos en palabras. ¿Siempre lo consigues? La gente se emociona mucho. Es verdad, pero yo creo que no es que yo lo consiga como autora o que sea mi acción lo único que hace emocionarse a la persona. Cuando vienen y se sientan al lado, ya viene la gente muy predispuesta a emocionarse, cuentan una historia o dan una palabra o un tema que es muy importante y están muy abiertas a que las palabras que yo escriba hagan que pues esa emoción se haga más grande, ¿no?, en ellos, o de alguna forma sí que les puede ayudar a reflexionar. Y es verdad que mucha la responsabilidad, pero yo intento entender esto como que es una cosa conjunta, y desde luego yo intento ponerme mucho en el lugar de la historia y expresar eso a través de la poesía, pero intento entender pues eso, que es una cosa conjunta y que al final sin su historia no hay poema y sin mis palabras quizá tampoco, ¿no?
¿Y hay alguno que te haya emocionado especialmente o que recuerdes especialmente? Sí, bueno, hay varios. Poner una silla en la calle es abrir a que te pasen muchas experiencias muy diversas, la verdad, de todo tipo. Pero me emocioné mucho una vez que vino una amiga mía que estaba pasando una situación muy difícil, personal, que yo era consciente, larga, y me pidió un poema. Entonces muchas veces, bueno, algunas veces me pasa que la gente se emociona, ¿no? Y llora y deja salir la emoción, pero ahí no pude evitar pues emocionarme yo también, ¿no? Y entonces las dos acabamos un poco como llorando, abrazadas, y para mí fue de alguna forma el mejor regalo que yo le podía hacer a ella en ese momento, y fue para mí muy importante en ese momento. ¿Y cuál es la cosa más extraña que te han pedido? Lo más extraño que me ha pasado, para mí, yo creo que no es como extraño en general, pero que a mí me resultó un desafío, fue que me vino un grupo de chicos y me pidieron un poema para su sargento de artillería, y yo desconozco absolutamente cómo funciona la jerarquía militar o cómo es el trabajo en sí. Entonces me dijeron que sea gracioso. O sea, es que cuando encima entras en el humor es difícil, ¿no? Porque luego el humor es particular y no sabes muy bien qué puede hacer gracia a quién. Entonces ahí lo escribí y dije, bueno, ok, me lancé a ello, me puse a escribir y de alguna manera pensé, ojalá funcione, pero tenía mucho desconocimiento y para mí fue extraño. Y cuando acabé les había encantado el poema. Así que creo que salí airosa, pero es verdad que para mí fue un poco chocante mezclar sargento de artillería, humor y poesía. La verdad fue como una amalgama un poco curiosa. La verdad es que la petición por sí misma es poética. Sí, se podría decir que sí. ¿Y hay algún tema, una idea que todavía no hayas conseguido plasmar en todos tus artes? Porque tocas un montón de palos. La verdad es que no lo tengo claro. Yo creo que antes de ponerme a plasmarlo, reflexiono mucho sobre el tema siempre. Entonces al final llega un momento que mi sensación es como que de alguna forma brota, ¿sabes? Se hace poema o se hace canción, es como que empieza a resonar en mí una frase, una estrofa, y entonces me pongo. La verdad es que me sale un poco impulsivo, me pongo y escribo, y muchas veces es como pum, del tirón y está hecho. No suelo volver mucho a mis textos y así. Entonces siento que de momento no me he llegado a frustrar con ningún tema, porque si no simplemente no ha existido. ¿Sabes? Como que no ha llegado a brotar y entonces se aparta, o si es alguna inquietud que yo tengo, al final se llena del arte que hacen otras personas, ¿no? Que también están ahí, y si hay algún tema que yo no consigo alcanzar, siempre puedo acudir a esas otras artistas que escriben sobre eso o que cantan. Otra labor importante que haces es la divulgación de poesía. Lees poemas en redes sociales y además funcionan. ¿Cuándo empezó este proyecto y por qué te lanzaste a leer poemas en Instagram? Pues este proyecto nació porque yo quería visibilizar a mujeres poetas, en este caso, o sea, mujeres artistas, pero poetas concretamente, y nació, yo creo que poco después de la pandemia. Empecé a hacer como unos cuantos vídeos en redes sociales, que era el perfil que yo tenía con un poquito más de movimiento, que antes de que hubiera este boom tenía 2000 seguidores, y yo con ellos iba tirando y yo les mostraba todas las cosas que creía que eran importantes. Esto nació para mostrar a mujeres poetas y de alguna forma, poco a poco, fue llegando a cada vez más personas, y es verdad que ahora mismo tiene una visibilidad tremenda, y no solo son mujeres poetas, sino también hombres, y está funcionando muy bien. Estoy muy contenta porque mi objetivo con esta red social era mostrar mi propio proyecto y dar a conocer la poesía, igual que con la performance en la calle. Y de repente lo he conseguido todo, ¿no? Como justamente el vídeo que más se empezó a viralizar, por el que se ha empezado a agrandar todo el perfil, fue una mujer poeta en este proyecto, justamente dentro de la red social. Entonces estoy pues muy contenta, la verdad. ¿Cuál crees que ha sido la mayor injusticia que se ha cometido con una mujer poeta respecto a los olvidos? Pues efectivamente como eso, ¿no? El olvido de que sus poemas no hayan sido leídos, de que no se le haya dado un espacio, de que no aparezcan en las antologías, ¿no? Por ejemplo.
Y esto no solo pasa en la poesía, ¿no? Pasa en las artes en general. Yo creo que ahora mismo está habiendo muchos estudios de perspectiva feminista en el arte que están intentando dar a conocer a todas estas mujeres, pero yo creo que con la poesía incluso escala más allá, más que la injusticia hacia las mujeres, que desde luego es evidente y si tú intentas pensar en poetas mujeres probablemente no se te vengan muchas a la cabeza, pero hombres poetas sí. Hay como una especie de injusticia con la poesía en general, ¿no? Como género literario, y yo creo que viene mucho de cómo se enseña la poesía en la escuela, porque enseguida quieren que analicemos los poemas, ¿no? Que sepamos descifrar lo que el autor o la autora quería decir, y creo que la poesía, o en la poesía, no es lo que es realmente importante, ¿no? Que en realidad quien lo lee aporta significado al poema, y que analizar exactamente las palabras o los significados que quería decir, yo qué sé, Rosalía de Castro, Federico García Lorca, por decir estas figuras que estudiamos en el colegio, quizás no es lo más importante, ¿no? Es mucho más importante enseñar a emocionar, a cómo tú te puedes emocionar a través de la poesía o cómo te puedes expresar con el lenguaje, que está a manos de todo el mundo, ¿no? Para usarlo. Antes decías precisamente que en el rastro te piden mucho poemas para compartir. No sé si esa misma lógica de compartir emociones, de compartir sentimientos, es lo que ha hecho triunfar también algunos de tus poemas leídos, además de que lees muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la poesía o la canción triunfa porque tú te conectas a la emoción que tiene otra persona. Y por eso, como autora, compartir poesía es tan maravilloso, y como espectadora, lo mismo, porque al final esas emociones te das cuenta que no son solo tuyas, sino que son de un común, y eso te hace sentirte unida, y que como de alguna forma tu identidad se va rellenando, ¿no? Es como un poco lo contrario a la polaridad que hay tanto ahora, pues es darse cuenta de que esas emociones transitan por todos nosotros y nosotras, y que las podemos abrazar, y sí, compartir. La gente en la red social no solo lo lee, sino que lo comparte con otras personas. Yo veo que como que se mencionan como para dedicárselos unos a otros, ¿no? Y yo creo que al final es que efectivamente es la base de ello, pero sobre todo la base de eso, o sea, la base de compartir es que están conectando. Yo creo que mi lectura lo que es sobre todo es tranquila, y lo que intenta es darle sentido a las palabras que estoy leyendo, para que puedan llegar y para que la gente se dé cuenta de que la poesía no hay que leerlo de una forma especial o se frustren como, nada, yo es que no entiendo la poesía, porque si tú la lees realmente tranquilo o tranquila, sin pensar en tengo que saber exactamente lo que me están diciendo, ¿no? Como quitas mucha presión y te quedas de la poesía con lo que realmente te emociona, y eso es lo que hace que conectes con un género que no es puramente racional. Antes comentábamos que tienes un nuevo poemario, tienes varios, aquí los podemos tener, pero ¿qué vamos a encontrar o qué van a encontrar los lectores y las lectoras en este poemario? ¿Cómo lo definirías? Este poemario nació para hablar de la salud mental, porque es un poco pospandemia, ¿no? Y entonces como a los 2 años así, como empecé a ahondar en mí misma todo este mundo y a darme cuenta de que existía un común, sobre todo en las mujeres de mi generación. Partió de allí, y yo me he dado cuenta de que luego al exponerlo se ha abierto como que el género se ha abierto y que ha llegado a muchísimas más personas. Pero es verdad que yo lo escribí desde ese origen. Está todo escrito en décima espinela, o sea, como en una métrica clásica del siglo de oro, que nació en el siglo de oro, que yo he aprendido con Alexis Díaz Pimienta, que es un repentista cubano, es un improvisador en décimas y un profesor maravilloso. Y estas décimas yo las utilizo como esta métrica tan clásica, a mí me gusta utilizarla con un lenguaje muy coloquial. Es como que me gusta muchísimo el ritmo que tiene la métrica, pero creo que las palabras deben ser reconocibles para poder emocionarnos hoy en día con lo que se está diciendo, con el discurso, y por eso yo uso este lenguaje coloquial. Claro, porque las personas sin problemas, pero con problemas, ¿quiénes son? ¿Qué significa esto? Porque hay alguien que lo lea y diga, pues una contradicción, ¿no? ¿Qué son las personas? Pues básicamente creo que todas las personas, que todas las personas tenemos problemas que podrían ser no problemas demasiado importantes, pero que en nuestro propio universo tienen mucha importancia, ¿no? En nuestro día a día y en nuestra cotidianidad.
Hay un poema en el libro que se titula No me corro y habla sobre los miedos que le impiden a las mujeres a veces disfrutar del sexo. A las mujeres parece que nos ha costado mucho hablar del sexo. Parece que en los últimos años se ha roto ese tabú. No sé si a la hora de escribirlo también es complicado. Cuando quise abordar este tema, la verdad es que me resultó difícil, creo que fue el que más difícil me costó escribir, o sea, el que más difícil me resultó escribir porque quería contar muchas cosas, porque me parece que precisamente ese tabú ha hecho que hayamos callado muchísimas cosas que nos han impedido disfrutar de nuestra propia sexualidad, ¿no? Y cuando... Es como que me acuerdo que me organicé un poco en plan, vale, como estaba yo muy liada mentalmente, me escribí un poco qué cosas quiero tratar en el poema, porque si no el poema se me iba de un lado para otro, ¿no? Y entonces me acuerdo que hablé con mi hermana, que es sexóloga, y le dije, quiero hablar de esto, y me dijo como, tranquila, como es un poema, como en un poema no puedes tratar absolutamente todas las problemáticas que hemos tenido las mujeres para descubrir nuestro placer y para hablar de él sin tabúes, ¿no? Como de una forma abierta, tranquila y natural. Entonces, al final, me centré en una sola problemática, ¿no? Es como la razón por las que las mujeres no obtenemos placer en el sexo pueden ser muy variadas y entonces yo me centré en la percepción de nosotras mismas, ¿no? En nuestra corporalidad y en cómo no debemos, o sería maravilloso más bien, no dudar de nuestra corporalidad a la hora de vernos desnudas o a la hora de compartir con otra persona. Y eso es el tema que abordé, pero ya ves cómo realmente me dejé un abanico enorme de cosas sin abordar, que espero que este poema ayude a ir a cada una a ir tirando de la cuerda y descubrir sus propias inseguridades o reflexionar sobre el tema, ¿no? El tema de la inseguridad y el cuerpo es un tema que tú tratas en varias ocasiones en el libro. Yo no conozco a ninguna mujer que no tenga un complejo con su cuerpo, sea más guapa, más fea, más normativa, menos normativa. No sé si años y años de anuncios, de aprendizaje negativos sobre nuestro cuerpo tienen cura o nuestra generación ya siempre vamos a tener que vivir con la inseguridad que tú relatas en el libro. La verdad es que lo veremos, ¿no? En el futuro, pero es verdad que yo creo que es muy importante que se hable de ello porque creo que también hemos vivido un poco en silencio esa presión estética y esa violencia estética que supone hacia nosotras y que todavía hay una industria muy grande que sale beneficiada de que nosotras estemos acomplejadas, ¿no? Porque se enriquecen a través de que queramos no envejecer, de que queramos tener un cuerpo concreto, etc. Entonces, creo que, no sé si superaremos la inseguridad, pero creo que hablando de ella podremos ir entendiendo que hay un paréntesis mucho más amplio, ¿no? Que no solamente tenemos que dirigirnos a un camino pequeño de tener una corporalidad única, sino que las distintas corporalidades son válidas y sobre todo que nuestra valía como seres humanos en el mundo, como mujeres, no depende de nuestro físico o no debería depender de nuestro físico. Y todas las que podamos, cuando tengamos fuerza, remar hacia allá, pues creo que intentaremos ir haciendo que la máquina cambie. Tienes otro poema en el libro que se titula Todo va bien que mal, donde hablas no sé si decir del uso de la tristeza, ¿no? Como para herramienta para demandar afecto, atención. No sé si necesitamos una excusa para demandar afecto porque todavía no somos capaces de, bueno, pues de hacerlo simplemente, ¿no? Sí, y este poema me gusta mucho porque en realidad habla mucho del autosabotaje, ¿no? De cuando llevas una temporada que a lo mejor has estado mal por alguna razón y de repente empiezas a estar bien y no sabes manejar esa situación. Entonces, creo que muchas veces algunas nos autosaboteamos, ¿no? Y decimos, ay no, espera, algo tiene que ir mal, porque es verdad que cuando estamos mal parece que tenemos esta sensación de reclamar afecto, pero desde luego no debería ser la única manera, ¿no? El afecto debería ser una constante en la vida y bueno, el apoyo entre personas yo creo que debería ser la base del amor, ¿no? Y de la comprensión y quizá de la empatía, que es difícil encontrar hoy en día, sobre todo como en redes sociales, ¿no? Cuando nos polarizamos tanto, pero que en los pequeños círculos debemos buscarlo, yo creo, y se encuentra. Antes decía en la entradilla que tú has crecido en Rivas, has tocado, por ejemplo, en el García Lorca, haces muchas cosas aquí en el barrio. ¿Es Rivas una buena ciudad
para crecer con tanta inquietud artística? Bueno, yo creo que para mí ha sido una base, claramente ha sido un lugar donde yo he podido encontrar actividades que iban saciando mi sed de descubrir diferentes artes. Yo en Rivas he aprendido música, en la escuela de música aprendí piano, aprendí en la Casa de la Juventud, aprendí a tocar el bajo, o sea, creo que la juventud de mi generación tuvo muchísimas alternativas para aprender creativamente. He hecho teatro, he hecho distintos tipos de baile y para mí han sido una base para crecer como artista. Y yo siempre estaré muy agradecida y desde luego a mi familia por haberme podido dar esas oportunidades y al municipio por también la parte cultural tenerla tan enriquecida. Si tuvieras que escribir Rivas o tu infancia y adolescencia en Rivas con una imagen del municipio, ¿cuál sería? La verdad es que para mí Rivas tiene muchísimo que ver con mi adolescencia. Tengo muchísimos recuerdos. Pues yo que sé, recuerdo mucho el parque, en realidad, Parque Asturias, el Parque Bellavista, cualquiera de ellos, cualquier tarde era el lugar donde nosotros estábamos. Entonces, yo creo que si me quedo una imagen, me quedo esa imagen verde y alegría y libertad, mucha tranquilidad y buen rollo, no sé, bien. Y ya por último, para cerrar, me gustaría pedirte que nos dijeras, si tuvieras que quedarte con un verso de quien tú quieras o incluso propio, que definiera el momento vital en el que estás ahora, ¿cuál sería? Pues yo creo que sería... Me parece muy difícil esta pregunta, la verdad. Además tengo poca memoria para acordarme los versos, me da rabia. Pero bueno, yo creo que me definiera ahora mucho tiene que ver con este poema que está en el libro, que se llama No me veo en el espejo, que habla justamente de la corporalidad, por llevarlo un poco a lo que hemos hablado, y que dice como... Dice, al final la percepción cambia según avanzamos, delante no la pongamos de cualquier otra razón. Y luego habla de... no sé, quizá lo puedo leer directamente del libro. Perfecto, fenomenal. Así os lo recito. recito. A cámara si quieres incluso. Venga. Todo tuyo. Al final la percepción cambia según avanzamos, delante no la pongamos de cualquier otra razón. Aliviemos la presión aceptando cada instante. Si nos duele el durante, abracemos el candor y dejemos que el amor se convierta en la constante. Bueno, Clara, muchísimas gracias por este regalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y